seminarios de fluidos de la Facultad de Ciencias. El día de hoy presentan Aaron Cruz y Max Alcántara. Ambos estudiaron en la Facultad de Ciencias. Max estudió también la maestría aquí en el posgrado de Ciencias Físicas. Debe estar en este momento haciendo su doctorado. Max ha trabajado en procesos de transporte en membranas y supongo que medios porosos también. Y Max ha trabajado o es el experto del Ambiodit en la manufactura de dispositivos microfluídicos para aplicaciones en biología, biomédicas y biofísica. Sí. Y bueno, hoy nos van a hablar del prototipado de chips microfluídicos. Y bueno, adelante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, iniciar agradeciendo a la invitación al seminario que ha organizado Carlos y Reina, y hablamos un poco de este proyecto que empezó a echar a andar tanto Ron y yo, al respecto de pues, algunas técnicas y algunos experimentos que diseñamos para los cursos de impartimos en la facultad, en particular los que tienen que ver con los laboratorios de física contemporánea. Entonces, bueno, como mencionó Carlos, es el responsable de la unidad de servicios de fabricación de las Ambiodit. La Ambiodit es el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia, y bueno, yo colaboro con la Ambiodit a través de el doctorado y a través de la docencia en el grupo de biofísica y materiales complejos. Entonces, lo que digamos, la motivación que empezamos el proyecto fue que nos encontramos a Aaron y yo realizando investigación y docencia básicamente en el mismo campo, biofísica y materiales complejos, con el interés de poder desarrollar y fabricar algunos dispositivos que tengan aplicaciones biomédicas, con la idea, con el horizonte de la prevención, el diagnóstico y la terapia. Y la pregunta que tiene, digamos, de fondo, la motivación que tenemos es buscar describir o responder cómo es el transporte de masa y energía en dominios irregulares que nos permite, digamos, la microfluídica fabricarlos y diseñarlos. Y bueno, la escala mesoscópica que nos interesa es pues, la que tiene que ver con algunos procesos biológicos, por ejemplo, de células, de bacterias o de virus. Entonces, la idea es poder buscar responder esta pregunta en cómo se transporta la masa de energía en dominios irregulares y en la escala microscópica. Y bueno, partimos de una premisa importante, y es que este transporte depende crucialmente del confinamiento en el que se encuentre y del medio que pues, se esté realizando. En particular, bueno, pues como ustedes conocen, son las ecuaciones de balance, de masa y humor, que pues son ecuaciones bastante complicadas de resolver. Además, pues hay que agregarle las condiciones frontera y las condiciones iniciales, un poco para darle a aterrizar este estudio del transporte de masa en confinamientos irregulares. Estamos pues intentando tomar algunos procesos biológicos, en particular lo que tiene que ver con estudiar y diseñar los microambientes celulares, que son donde pues se van a sembrar las células con algún interés en particular, y pues esto abarca varios campos del conocimiento humano, evidentemente física, biología, química y medicina. Entonces nos interesa estudiar justamente el transporte de masa en condiciones particulares que tienen procesos biológicos de interés, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fármacos, y que también tienen geometrías especiales. Esa es un poco la motivación que nos juntó. Y bueno, pues los saberes y los recursos, tanto materiales como humanos, que tiene la facultad, nos permitieron, pues, como han permitido al Laboratorio Nacional, pues, desarrollar proyectos en los que se combina la microfluídica con técnicas de microfabricación y técnicas de cultivo celular para empezar a diseñar y a fabricar dispositivos microfluídicos donde sembrar células. Estos dispositivos son más o menos recientes, también se les conocen como órgano en chip. Y aunque el nombre no nos convence en todo, porque da referencia a que se van a hacer chips, órganos en chips, en realidad la idea de los chips es poder generar microambientes reproducidos, imitar los microambientes celulares que existen en distintos tipos de células, y a partir de ahí pues, estudiarlos con distintos fines. Pues bueno, estos procesos que se encuentran, estos procesos de transporte de los fluidos en escalas milimétricas y submicrométricas,
Estamos seguros que abre grandes retos en la física contemporánea, porque tanto teórica como experimentalmente, pues necesitamos, por un lado, describir desde primeros principios los fenómenos físicos que están aquí o que emergen en la mesoscala, al tiempo de poder diseñar, fabricar y caracterizar los dispositivos donde reproducir estos fenómenos. Entonces pensamos que con este horizonte podemos utilizar los dispositivos como herramientas útiles, versátiles, tanto en investigación como en docencia, y la idea de hoy es contarles un poco, un poco el programa y el diseño de las prácticas que hemos realizado, y también mostrarles, traemos aquí algunos dispositivos que hemos fabricado, que estudiantes han fabricado, para que podamos observar un poco la parte práctica de la plática. Entonces, bueno, pues les comentamos, estamos intentando actualizar la oferta académica en torno a los laboratorios de física contemporánea, en particular lo que tiene que ver con microfluídica. Entonces, es un poco lo que estamos en cada una de las rotaciones que nos han asignado los laboratorios de contemporánea. De hecho, tenemos uno de los primeros chips que fabricamos, donde se alcanza a ver una de las principales características de la microfluídica, y es que el flujo laminar es dominante, y con la intersección o la interfase entre los dos fluidos que están suministrados en el canal central, pues es justamente debido al flujo laminar que emerge en estas escalas. La idea o el objetivo de las prácticas es justamente estudiar estos fenómenos de transporte de masa y energía que ocurren en las escalas submilimétricas, a través de pues, diseñar, fabricar y caracterizar estos dispositivos que pues, nos permiten tanto hacer docencia de investigación y hacerlos procesos de costo bajo, y pues digamos todo el arreglo experimental que se necesita para mostrar los peligros de forma a los dispositivos. En particular, estamos interesados, o bueno, una de las necesidades para poder jugar con estos dispositivos es el llamado sistema de suministro pasivo, que es básicamente unas jeringas conectadas a una tubería, y la fuerza que motiva el transporte del fluido a través de esas jeringas y de esos conductos es la gravedad. Entonces, por eso le llamamos sistema de suministro pasivo, y es lo que tenemos ahí en el escritorio de frente, donde tenemos la regla de dos jeringas, una llave y las tuberías. Y una vez que los estudiantes han caracterizado este dispositivo o este sistema de suministro, pasamos a la parte de diseño y fabricación por dos métodos de fabricación distintos, la orografía y la ablación láser, de los cuales nos hablará Aaron. Y pues el objetivo es que obtengamos algunas mediciones experimentales y las contrastemos con las predicciones teóricas en términos del flujo y algunas otras propiedades que se desprenden de eso, como el número de Reynolds, como la resistencia de grado. En términos generales, el cronograma que seguimos para los laboratorios es tomar una primera clase para presentar el curso, introducir un poco a la perimétrica, las técnicas de fabricación de estos dispositivos, y en la segunda clase empezamos ya con la caracterización del sistema de suministro pasivo que les hablaba hace un momento. Nos tomamos dos clases para poder discutir al respecto, y luego cerramos con dos experimentos más. Uno es todo lo que comprende el diseño, la fabricación y la verificación de los chips, en este caso en forma de JET, pero bueno, tenemos otros dispositivos que ya verán. Y finalmente, el tercer experimento es poder caracterizar el flujo que atraviesa los dispositivos. Y bueno, pues redondear todo con el análisis de los resultados que pueden emerger de los mismos. Entonces, bueno, empezamos contando a los estudiantes que la motivación que tenemos es estudiar y fabricar sistemas pequeños, entendiendo esto como los que viven en la escala mesoscópica y acoplarse a su entorno, que están sujetos a fuerzas externas que podemos nosotros controlar, como el sistema de suministro pasivo que nos permite suministrar de forma controlada el flujo. Y pues señalamos también algunas de las principales diferencias que hay entre la escala microscópica y la escala macroscópica. Uno está acostumbrado en la escala macroscópica a que tenemos flujos turbulentos, a que hay mezclados por convección, a que hay poca resistencia de los fluidos a su transporte, y a diferencia de la escala microscópica, donde tenemos el flujo laminar, donde tenemos que la mezcla es por difusión, donde aumenta la relación superficie, bueno, la proporción entre superficie y volumen, donde aumenta también la resistencia al transporte de los fluidos, y pues digamos hacer estas
esta introducción en el curso nos ha permitido familiarizar a los estudiantes con fenómenos que macroscópicamente no nos son intuitivos, pero que podemos observar en fabricar estos dispositivos. Entonces, como las ecuaciones son muy difíciles de resolver, lo que hacemos es recurrir a los números tridimensionales para poder caracterizar las fuerzas o tener idea de qué fuerzas son las que tienen mayor relevancia en cuál o en qué condiciones. En particular trabajamos, se ve bien, pero bueno, trabajamos con el número de Reynolds, con el número de Schmidt, porque nos permiten caracterizar cuándo las fuerzas inerciales y viscosas, en el primer caso, y en el segundo cuándo las fuerzas de difusión y de viscosidad tienen, pues son más relevantes unas u otras dependiendo de la constricción en la que tengamos a los fluidos. Y pues no sé si quieres o... Bueno, sí, a partir de eso, pues, justo la motivación fue que pudiéramos estudiar un sistema relativamente sencillo, que se pudiera implementar fácil y con instrumentación que estuviera a la mano. Entonces, la propuesta tal cual experimental fue tener un contenedor y una tubería recta, ¿no? Entonces, estar analizando cómo es el vaciado de este tanque reservorio y a partir de conocer la geometría y las características geométricas de esta tubería, poder entonces deducir de forma, bueno, poder deducir la velocidad promedio de este líquido que está viajando a través de esta tubería a la salida, ¿no? Entonces, a partir de estas consideraciones es que nosotros podemos entonces calcular esa velocidad y experimentalmente es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, permite estar estudiando diferentes configuraciones, tanto de altura del reservorio como diferentes tuberías, ¿no? Entonces, estudia cómo repercuten tanto geometría como consideraciones en el reservorio, pues estas velocidades, ¿no? Eso para poderlo aprovechar entonces en los sistemas microfluídicos que se van a ensamblar posteriormente. Y pues bueno, lo que se busca es que pues tengan la capacidad de, además de tomar esos datos, pues tomamos bastante tiempo en dar esta discusión, en, ok, ¿qué has medido? ¿Cómo lo vas a representar? ¿Y qué vas a obtener de ahí? ¿No? O sea, ¿cuál es esa interpretación de los datos que tienes? Entonces, pues de entrada es las características geométricas. Nos hemos enfrentado con estudiantes que no saben medir con un vernier, desgraciadamente. Entonces, desde ahí es donde tenemos que abordar también la instrumentación en este caso, ¿no? Consideraciones que podrían ser intuitivas, es decir, como son tuberías flexibles, cuando miden con el vernier y presionan la tubería, pues ya están modificando esa geometría, ¿no? Y particularmente esa área transversal repercute muchísimo en la velocidad del flujo, ¿no? Entonces, buscamos que sean conscientes de esas características experimentales y que al final pues puedan graficar o que puedan expresar esos resultados que ellos obtienen, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestran datos que obtuvieron ya en alguna de las prácticas pasadas, en donde pues simplemente ocurre algo muy particular. Se fían mucho del software, por ejemplo, de tracker. Y han comprobado ellos que es más engorroso trabajar con tracker que con un simple cronómetro. Por ejemplo, para las dimensiones con las que aquí trabajamos, es suficiente un cronómetro, no necesitan como ese rastreo que se usa usualmente con los videos de tracker, ¿no? Entonces, enfrentarnos a esa problemática también ha sido interesante y pues hacerles ver que no necesariamente lo digital y lo que ya tienen en video es útil, ¿no? O también tiene sus consideraciones, por ejemplo, de paralaje, lo que conocemos usualmente. Entonces, en esta gráfica lo que muestran es cómo cambia el volumen del reservorio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, tienen ellos, a partir de el ajuste que se puede obtener de estos datos, los valores de caudal. A partir del caudal y conociendo las áreas transversales de las tuberías que utilizan, pues entonces pueden deducir o pueden obtener la velocidad promedio de estos arreglos, ¿no? De los fluidos que viajan a través de estos arreglos. Y pues comprueban cómo los caudales cambian dependiendo de esas geometrías de las tuberías y también de las alturas de los reservorios, ¿no? Entonces es muy evidente cómo cambian estos factores, los valores que nosotros buscamos, ¿no? Pero hacemos énfasis en que se dé la discusión previa, pues, de forma intuitiva. ¿Tú qué esperas si pones más alto tu reservorio, ¿no? Entonces ha habido discusiones en las que no queda muy claro al inicio por qué es que esos cambios de alturas
también repercuten en esos caudales o en esas velocidades, ¿no? Pero ya al momento de enfrentarse con los datos, pues ya se dan cuenta que pues sí, del fenómeno que está ocurriendo. Entonces es muy interesante ver que cuando calculan las velocidades del flujo a partir de las alturas con las que ellos van modulando el sistema, se ajustan muy bien según la teoría, que es a partir de una relación de como una raíz cuadrada. Y además, por ejemplo, se puede analizar el comportamiento o cuál es la influencia de la resistencia hidráulica. Aquí hay algo muy interesante porque hay una analogía muy bonita con respecto a la ley de Ohm. Se hace la analogía como la diferencia potencial correspondería a la diferencia de presión que tenemos debido al reservorio. La corriente eléctrica sería el equivalente a la velocidad de flujo de líquido. Y la resistencia hidráulica es el equivalente a la resistencia eléctrica, pero en este caso se debe a la geometría del canal por donde viaja el líquido. Entonces, modificándola, en este caso, la tubería cambiándola de una línea recta a una forma sinusoidal, modifica esos valores de velocidad y podemos analizar también cuál es la resistencia hidráulica, ¿no? Entonces, es parte de la discusión que también se pide en estas prácticas. Y por otro lado, si las velocidades de flujo en nuestro arreglo experimental son altas, ¿cómo podemos frenarlas aprovechando la resistencia hidráulica? Experimentalmente les proponemos que enrollen esta tubería con la idea de que también aumente la resistencia hidráulica y entonces que analicen cómo cambia esa resistencia hidráulica o la velocidad del flujo a partir del número de vueltas de esta tubería, ¿no? Entonces se ven diferentes valores de resistencias hidráulicas y caudales, entonces da pie a que se pueda modificar el arreglo y estar como discutiendo estos fenómenos, ¿no? Y pues por último, ya conociendo cómo afectan estas características geométricas en el arreglo experimental, pues se arman estos chips, ahorita hablaremos cómo, y se utilizan estos sistemas de bombeo para que se puedan observar fenómenos como este, que es justo el flujo laminar y en particular cómo inciden en un canal. Y hay una difusión, ¿no? Hay un hay una banda de difusión que ocurre transversalmente con respecto a la dirección del flujo de líquido. Nada más para completar, este es un segundo experimento, ya que se fabricó el dispositivo, la idea es poder someterlo a observación durante un cierto tiempo y conociendo el coeficiente de difusión de los fluidos que se emplean, pues se conoce el ancho, digamos, de la difusión que ocurre en la intersección de ambos fluidos. Y bueno. Sí, pues a raíz de esto, un poco quiero hablarles pues de dónde viene la idea del prototipado y de los métodos de fabricación, ¿no? Venimos del Laboratorio Nacional, en donde nuestra visión es desarrollar técnicas y procesos que puedan ser enfocados a problemas de la salud. Estos enfocados o bueno, inspirados en la naturaleza, por eso el nombre de biomimetismo o biomimético. Y pues al final que intenten resolver problemas específicos de la salud en la población mexicana en particular. ¿Y cómo? Pues haciendo el desarrollo de prototipos con diferentes métodos y diferente infraestructura con la que contamos. Nuestra visión pues es ser pioneros en esta parte de investigación, tanto de la biomimética, de la microfluídica y de la microfabricación, para usarla como herramientas en el cultivo celular y entonces se pueda ofrecer como herramientas de estudio para diversos problemas de la salud. Y pues aún así, a lo largo de esta generación de procesos, de técnicas, pues generar capital humano de alto nivel, ¿no? Y pues bueno, nuestra unidad de servicios en particular lo que ofrece son tres grupos de servicios: diseño y simulación, es decir, entendemos una necesidad y entonces proponemos cuáles son esas geometrías y comprobamos esas geometrías a partir de simulación numérica. Una vez que ya se simulan y se consigue que realicen ese objetivo en particular, se pasa a la etapa de fabricación e instrumentación y por último a la caracterización, que puede ser física o biológica. Por favor. Entonces, dentro de estos servicios y capacidades que tenemos, son dos áreas en particular, la tecnológica y la biológica, en donde tenemos el desarrollo de chips microfluídicos, microfabricación de estructuras tridimensionales,
caracterización por diferentes métodos, perfilometría, AFM, OCT o microscopía electrónica de barrido. Y también, como les comentaba, diseño y simulación numérica e instrumentación científica. Todo esto, pues, intentando dar una solución integral para esas necesidades o esas problemáticas con las que nos abordan. Y en la parte de caracterización biológica es una vez que ya se desarrolló esta parte del dispositivo microfluídico, pues entonces que se aproveche en el área biológica, haciendo sembrado celular, que se vaya viendo que se realice una caracterización biológica y pues bueno, que se utilicen estos dispositivos que nos den retroalimentación con la idea de mejorarlos. Entonces, de esas técnicas y de estos servicios que hemos ofrecido, hemos desarrollado diferentes geometrías, diferentes dispositivos que tienen aplicaciones en particular. Como lo son de este lado, chips que son para crecimiento axonal, son canales laterales que están intercomunicados por canales muy pequeños, del orden de 5 por 5 micras, y en este caso era 1 milímetro de largo, con la idea de que en un extremo ponen axones, son neuronas, células del cerebro, y del otro lado ponen un quimiotrayente, con la idea de que estas células vayan generando estos axones y los axones viajen únicamente por esos canales conductores. Entonces, a los investigadores les interesa relacionar cómo es el crecimiento de estos axones a partir de los fármacos que colocan o de los quimiotrayentes que ponen en esos canales. Tenemos diferentes diseños de chips de gradiente o algunos que se utilizan para trampas de cultivo celular, ¿no? O en el de arriba podemos ver, son dos canales, dos cavidades que están divididas por una membrana porosa, y ese es un modelo que nos ayuda para hacer cocultivo celular, que en estos momentos se está utilizando, por ejemplo, para el cultivo de células también cerebrales, con la idea de mimetizar la barrera hematoencefálica, por ejemplo. Entonces, a partir del desarrollo de estos dispositivos es que dijimos, ¿cómo lo aterrizamos para que los estudiantes puedan tener también la noción de estos procesos de fabricación y que podamos traerlos a una práctica de laboratorio? Entonces, es ahí donde, pues de los diferentes equipos con los que contamos, era necesario identificar cuáles son los que en el corto tiempo en los que se tiene que desarrollar la práctica nos permiten abordar todo este tema desde el diseño, la fabricación y la prueba del dispositivo. Entonces, en particular, resaltaron lo que es el corte y grabado láser y también el cutting plotter, que es básicamente una navaja que puede cortar diferentes parámetros de forma automatizada. Pero antes de eso teníamos que corroborar cuáles eran las geometrías, ¿no? Y entonces ahí es donde Max es quien propuso justo las geometrías con las que se iban a estar analizando estos dispositivos. Sí, justo la idea, digamos, uno de los asuntos que enfrentamos a la hora de diseñar los dispositivos es qué geometría necesita el programa para hacer el corte. Entonces, bueno, bueno, la idea es que para poder pasar el diseño de los chips, pues necesitamos indicarle a los programas cómo son las fronteras, y estamos trabajando con chips que tienen, digamos, una longitud, ocupan básicamente pues, poros de 2 dimensiones. Entonces lo que hicimos fue pues, proponer que las fronteras pues, adquieran funciones analíticas de la forma que está en la pantalla, de forma que podemos clasificar las diferentes fronteras en función de su ancho promedio, de su amplitud, de su frecuencia espacial y de su fase. Y bueno, entonces así estudiar la morfología de estos poros irregulares, en este caso a través de variar su frecuencia espacial. Tenemos frecuencia espacial larga, frecuencia espacial corta, frecuencia espacial media, frecuencia espacial mixta. Y la idea pues es justamente estudiar cómo es el transporte de masa que ocurre en estos distintos poros. Para eso lo que hacemos es bueno, diseñar los chips en console y correr ahí las simulaciones. Ahí tenemos en pantalla algunas funciones que enviamos para el diseño de estos conductos. De color gris está el diseño, de color en colores está la simulación, donde podemos observar que cuando el área transversal, el flujo va de izquierda a derecha, y podemos observar, sobre todo en el caso 3 y en el caso 4, que cuando el área transversal se reduce, aumenta mucho la velocidad, y viceversa. Cuando el área transversal aumenta, la velocidad se reduce. Con base en eso, bueno, tenemos otras simulaciones.
Con base en eso es que conocimos a la tarea de fabricar, primero de diseñar estos para fabricarlos. Estos son chips que utilizamos para estudiar cómo es la difusión en la intersección de dos fluidos, se inyectan los fluidos del lado izquierdo y se ve su evolución hasta que salen de los chips micro, se llaman chips milimétricos porque sus áreas transversales son del orden de 1 milímetro o menos y están en portaobjetos, que es uno de los requerimientos ajustarnos al tamaño de que ya está estandarizado en biología, pues son de 75 por 25 milímetros. Tenemos unos un poco más grandes, ya los verán ahora si los pasamos, pero podemos hacer lo mismo, diseñar en el programa, simular cómo es el flujo, conocer cómo son las presiones y pues, pasar a la aplicación. Estos chips se utilizan, bueno, la idea es empezarlos a utilizar para poner en una de conductos una solución, en el otro un aceite, una solución, un aceite y así van alternados con la idea de tener una especie de toppers donde almacenar ciertas soluciones con ciertas y bueno, aquí estamos haciendo pruebas de cómo es que sí se puede no solo separar a través de aceite los fluidos, sino también transportar a través de las cavidades algún tipo de fluido a través de los. Estamos trabajando en este también, que es de una escala más pequeña, y en este otro son proyectos que están desarrollando estudiantes de este semestre. Este en particular busca generar burbujas y gotas de forma más o menos estandarizada. Hay unos canales con un cierto diámetro y de ese tamaño se puede pues generar burbujas y pensamos que también gotas. Este es otro proyecto de los estudiantes generan un chip de gradiente combinando el chip anterior y bueno, pues hasta ahí son algunos de los ejemplos que pues hemos empleado para diseñar y para simular los flujos que hay ahí. Y bueno, ahora les acabará de comentar un poco los métodos que se emplean. Sí, como les decimos, lo importante o de interés es que pudieran ser prototipos rápidos y de bajo costo, ¿no? Entonces, pues, de la infraestructura con la que contamos, pues teníamos que evaluar cuáles eran convenientes, cuáles no. Y definitivamente litografía láser o micromaquinado CNC, por los costos y los tiempos no eran viables, entonces recurrimos a corte de grabado láser y, por ejemplo, cutting plotter, que es básicamente, como les comentaba, una navaja que puede moverse en diferentes direcciones para obtener láminas de materiales delgados. Entonces, a partir de estos dos procesos de fabricación, lo dividimos en coreografía, que es básicamente cortar láminas que fueran de plásticos termoformables y que sirvieran como adherentes entre dos placas planas. Estas placas planas pues servirían entonces como las cavidades junto con esa estampa o ese stencil del material previamente cortado. El detalle es que para evitar utilizar materiales adhesivos y que también interfirieran con el flujo de los líquidos, utilizamos un tipo de polímero que se llama parafilm, es un material muy común en laboratorios, que tiene capacidades termoformables y que además puede utilizarse como adhesivo entre dos placas, ya sean de acrílico o de vidrio. Entonces era factible su uso. Sin embargo, el encontrar las recetas o estos procesos de temperatura, las rampas de temperatura y los tiempos de prensado, pues limitaron mucho el proceso. De no tener el control suficiente, lo que ocurría generalmente es que las cavidades se colapsaran, ¿no? Entonces se bloquearan los canales y no pudiéramos tener flujo. Entonces pasamos a, bueno, aquí está el ejemplo, en color más opaco representa el stencil y lo que se ve más claro es justo el espacio hueco entre los dos sustratos planos. Del lado derecho superior pueden ver las placas de una prensa neumática que tiene la capacidad de calentar las dos planchas y ejercer presión. Entonces, mediante ese proceso se acoplaban las capas, se sellaban los chips y entonces se podían hacer los estudios de flujo. Desgraciadamente no se ve muy bien acá. Entonces, para mejorar el proceso y que
fuera mayor la tasa de éxito de los chips fabricados, pues pasamos entonces a la ablación láser, que es básicamente una cortadora, que modificando parámetros de velocidad de barrido y potencia de láser podemos jugar o podemos obtener diferentes profundidades en los grabados. La máquina tiene una resolución bastante buena que nos permite hacer algunos canales inferiores de 1 milímetro al menos. Sin embargo, las geometrías deben de orientarse en una posición tal que en el barrido de láser pueda obtenerse esa geometría. Entonces ahí también es un reto para los estudiantes que puedan entender cómo la geometría de su chip tiene que ir acorde con el proceso de fabricación por esas limitantes, ¿no? Entonces se han dado cuenta que en ciertas orientaciones canales que son muy delgados no se pueden obtener. Entonces pues tienen que modificar ya sea su diseño o la orientación de este para que pueda obtenerse. Y la ventaja es que en este caso el prensado y el sellado es muchísimo más sencillo y pues nos da una tasa de éxito de los chips mucho mayor. Por último, en la siguiente diapositiva es donde mostramos dos ejemplos de estos chips fabricados. Uno, ahorita les mostramos cómo es, pero básicamente utilizamos puntas de micropipeta como reservorios, que son de alrededor de 1 mililitro y que se pueden conectar directamente al canal. Y otro, como les comentábamos, por el desarrollo del sistema de bombeo pasivo, basado en un sistema de venoclisis, tenemos dos reservorios que están en las partes azules. Son dos jeringas de volúmenes a conveniencia, básicamente, conectados con tubería y en la parte inferior inciden en uno de estos chips que tiene forma de Y. Entonces, la ventaja de utilizar este arreglo, el de la derecha, es que tenemos válvulas que nos permiten tener mejor control en la incidencia de estos líquidos, a diferencia de estar inyectando en los pozos cuando las distancias son muy pequeñas. Entonces, quisiéramos mostrarles dos videos en donde mostramos justo cómo es la reacción o cómo es el flujo de estos líquidos. Puede ser flujo en Y. Entonces, tenemos los dos canales, de izquierdo y el derecho, inciden en uno solo. Este chip en particular fue hecho por ablación láser, por eso las líneas verticales, que son justo la dirección por donde pasó el barrido de láser. Entonces, una vez que se abren las válvulas, ahorita vamos a observar qué es lo que pasa. Ahí está. Entonces, una vez que se abren las válvulas, el sistema de bombeo pasivo lo que hace es inyectar el líquido y pues ocurre lo que intuitivamente nos espera, que no sé, bueno, que estuviéramos en el régimen laminar, a diferencia de la macroescala, y que los líquidos no se mezclaran, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se puede modificar la altura del reservorio para detener el flujo o retrasar la velocidad de flujo y entonces intentar ver una banda de difusión entre las dos líneas de los canales o entre la intersección de las dos líneas de canal de fluidos, perdón, que se vaya ensanchando esa banda de difusión, ¿no? Este segundo video, si lo podemos ver, es a diferencia con el chip de bueno, era la comparativa con respecto al otro proceso de fabricación. Y no me importa, aquí está el arreglo que quien guste puede pasar a hacerlo. Y pues bueno, al final pues mostramos con estos videos que se obtiene el fenómeno que esperábamos, justo el régimen laminar de los fluidos. Con otra pregunta. Sí.
Sí, la diferencia que queríamos mostrar es justo que tanto el tamaño del reservorio lo que hace es que la velocidad de flujo sea menor y entonces es más evidente observar esa banda de difusión, ¿no? Y pues bueno, es lo que les damos a los estudiantes para que entonces puedan jugar con, con el arreglo experimental y que puedan modificar esa banda de difusión. Y bueno, pues la idea de usar estas geometrías es que, dado que gobierna el flujo laminar, se vuelve interesante entonces preguntarnos qué podemos hacer para provocar mezcla. Y pues por eso el interés de estudiar geometrías irregulares, porque poder controlar cuando se mezclan las cosas se vuelve muy importante, sobre todo cuando se está estudiando sistemas o procesos biológicos. Bueno, aquí son dos, no se alcanzan a ver bien las fotografías, pero son esta técnica de urografía, que es básicamente el ensanguichado de una especie de algún material que se enfermó de forma, y además de el interés de la geometría en Y, porque es similar a alguna de las partes de la morfología del sistema vascular, es que también da una idea de cómo ir generando gradientes de masa, que son disciplinas muy importantes para poder sembrar células y tenerlas en los gradientes espaciales en los que usualmente se encuentran. Y bueno, esta idea de poder estudiar cómo es además del transporte, de la inercia del movimiento debido a la diferencia de alturas, estudiar cómo es la banda de difusión allá adentro, era lo que mencionábamos justamente recurriendo a esta ecuación de Einstein-Chomsky que nos relaciona la distancia en la cual ocurre la difusión con el tiempo en el que ocurre y con el coeficiente de difusión que se trata. Entonces, uno de los en esta práctica lo que hacen los estudiantes es que toman un video, el video tiene un cierto tiempo, estiman el coeficiente de difusión y a través de análisis de imagen pueden estimar este ancho promedio de la capa difusiva. Y bueno, pues es como parte del cierre de las actividades que Sí, pero bueno, tenemos el arreglo, entonces me gustaría que pudiera sí, es un poco esto, creo que es muy importante pues que lo vean fuera de la fotito y poder ver cómo administrar los ruidos y pues también los diferentes chips que se han fabricado en los instrumentos que utilizamos. Ya lo pasaron, ¿verdad? Los chips por ahí. Pues tenemos micropipetas que en un principio utilizamos para probar si están sellados los chips. Es en realidad muy sencillo de que depositan y entonces pueden ver la cámara de Carlos. pues bueno, uno selecciona la altura a la que quiere poner las jeringas y la altura a la que quiere poner el líquido, que son, digamos, de donde va a ser, de donde se puede controlar la. Las jeringas están conectadas a unas ondas de alimentación de bebé, aunque se puede comprar, hay diferentes tipos de tubos, bueno, de tuberías, hay más grandes, más pequeñas, más rígidas, menos rígidas, dependiendo del tipo de suministro que se vaya a hacer. Y bueno, pues una vez que las mangueras están conectadas a las puntas de micropipeta, las micropipetas son aparatos como estos que funcionan con diferencias de presión, pero un poco más sofisticados, que tienen unas pequeñas puntas que se emplean para suministrar de manera muy controlada los fluidos. Entonces se aplica, se pega una de forma inversa, se conecta a la manguera y pues luego se procede en cierto momento. La idea es abrirlo al mismo tiempo y ver que hay un flujo transversal.
Pues sí, ¿poniendo la lluvia? Yo creo que sí. Parece que es muy fácil, pero en realidad es muy Ahí va, bastante mira. complicado. Entonces, ahorita cerré la válvula, mejor, ya sé, voy a hacer que llegue líquido, sí, tú rellena este. Híjole, ya sé. A ver si aguanta. Está fuera. Es que ya se rompió este. Sí, mira. Te lo sostengo. Ok. A ver si se logra. Jugó. Sí. Bueno. Bueno, como siempre, los experimentos no funcionan. A ver, aquí hay otra. Tenemos el segundo. Esto es con la otra técnica, con la técnica de fotografía. Se necesita el microscopio para capturar. Sí, se ve apenas. Sí, se ve muy pequeñito. Pero bueno, podemos jugar con distintas geometrías. Y ver cómo interaccionan los fluidos dependiendo de la cavidad, la geometría de la cavidad. Y bueno, de esas formas podemos estudiar la difusión y el transporte debido a la inercia de los fluidos. Y si se alcanza a ver justamente la parte de la difusión. Y pues son parte de los chips que hemos estado sacando en diferentes tamaños, diferentes escalas, pero pues pensamos que es importante acercar a los estudiantes a este tipo de dispositivos, sobre todo que están en mano y material para hacer. No sé, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Preguntas? Disculpe que no sabía. Sí, hasta que se conserva las características de los chips para estudiar esos fenómenos. Se puede yo también creo que son las escenas de documentos. El tiempo mínimo. ¿Sí? Fabricamos a nivel mundial. Para el transporte, sí, pero la fabricación no alcanzamos. Las resoluciones de una micra es un poco menos de diámetro, de radio. Y se puede estudiar la capilaridad. Sí, justo mezclando gas con líquido. Sí, justamente la idea es que estos dispositivos en particular que tienen unas geometrías un poco más redondeadas, permiten estudiar los efectos de las fuerzas de superficie y la interacción con otros fluidos. Puede estudiar eso ahí adentro. Y la idea es que estudiando cómo es la interacción, cómo es la interfaz entre dos fluidos, nos va a permitir sembrar células de un lado y ponerlas en un ambiente controlado del otro y estarlas trasladando. Entonces, la idea es poder estudiar la capilaridad, la difusión y la inercia del suministro. La técnica usada para esos chips es, dijiste, ablación más. Ablación. Para la resolución posible. Ok, ahí podemos jugar con la geometría, pero podríamos tener resolución unas 100 micras tal vez. Pero podemos optar por otros procesos en los que podemos reducir todavía más la mitad. No es Pero sí, al menos unas 100 micras sí lo podríamos lograr.
El detalle es jugar con la geometría y la forma del barrido del láser para que se puedan lograr los anchos que deseas. ¿Más preguntas? Bueno, agradecemos a Max y Aarón por la presentación y el experimento.